¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Pues bueno, el día de hoy afortunadamente no pasó nada en Zaporizhia, pero la OEA está pidiendo pleno acceso para verificar lo que es la central de Zaporizhia por la posible colocación de explosivos. Ellos aseguran que no pasa nada, sin embargo hay ciertas zonas que ellos no han tenido acceso y eso, por eso mismo, pues están pidiendo que se les deje ingresar a ciertas zonas de los reactores. El organismo internacional de la OEA ha afirmado que no ha detectado indicios visibles de colocación de minas y explosivos en la central nuclear de Zaporizhia. De hecho, pues ya se compartían algunas imágenes de satélites donde no se ve algo, al menos por fuera, que eso por lo menos se puede, ¿cómo se dice? Bueno, se puede asegurar que no hay nada afuera, ¿no? Visible. O sea, visible no hay nada, ¿no? Ahora, esos explosivos que decía Zelensky que está poniendo arriba en los techos, tendrían que ser visibles. Entonces, ¿quién le pasó esa información de inteligencia o en qué parte de los techos? Porque por lo menos en satélites no se alcanzan a ver. Sería, pues, a esta altura, muy interesante que se filtrara alguna imagen de los trabajadores de la planta. Hoy Zelensky les decía a los operarios ucranianos que se fueran de ahí, cosa que me llama la atención. ¿Por qué? O sea, porque todo el mundo sabe, o sea, yo creo, desde Chernobyl, desde ver la serie de Chernobyl y luego la de aquí de Japón, ¿no? De Fukushima, que los operarios no se pueden ir. O sea, puedes llevarte a quien quieras, pero no te puedes llevar a los operarios, sobre todo los principales. No les puedes pedir que se salgan. O sea, básicamente... Que es el trabajo, ¿no? Si estar ahí es tener un compromiso de que tu vida está ligada a eso y que no te puedes ir de ahí para nada, ¿no? O sea, por si hay un riesgo, pues saber o intentar controlarlo. Me llamó la atención eso, de que diga esto, y también de que supuestamente los operarios de Rostov ya se fueron desde la semana pasada. Sí. Entonces, pero hasta ahorita yo esperaría a esta altura una filtración de alguna imagen, esperaría algo más y no ha surgido nada. Por eso están con los satélites, todo el mundo ahí observando desde lejos, lo que sea, pero no se ha podido demostrar lo que dice la inteligencia ucraniana, ¿no? Que supuestamente hay explosivos ahí adentro. Si entra la OEA plenamente, que no le esconda nada, entonces ya podríamos descartar eso. Mientras tanto, yo sigo desconfiando. Yo creo que es posible que sí, a lo mejor tengan algo explosivo los rusos. O sea, yo sí pienso que es probable que algo de eso sea cierto, pero pues para descartarlo apenas la OEA, ¿no? Exactamente. Entonces ellos han pedido acceso, que creen que es esencial examinar lo que son los tejados del reactor 3 y 4. Acuérdense que tiene 6 reactores, ahí los pueden ver en la imagen. Sí, y consideran que son esenciales, al igual que checar la sala de turbinas y algunas zonas que albergan el sistema de refrigeración, porque tronando el sistema de refrigeración pues se calienta y tronan por sí solos estos reactores. Dice, con la tensión y la actividad militar aumentando en la región, nuestros expertos deben verificar los hechos sobre terreno. Sus informes independientes y objetivos ayudarán a aclarar la situación actual, algo crucial en un momento en que las denuncias sin confirmar y contradenuncias. Pero lo que sí está interesante también es el hecho de que Estados Unidos el 30 de junio decidió traer un avión a la zona, o muy cerca de la zona, que es un avión Boeing W135R comando Phoenix a Grecia. El 30 de junio llegó, y lo curioso es que este avión tiene la capacidad de registrar emisiones radioactivas en tiempo real. O sea, es importante para la detección, por ejemplo, en escombros. Se utilizó en algún punto en Chernobyl para detectar la zona, la Fuerza Aérea. Entonces, llama la atención que esté ese avión ahí. ¿Quién lo está llevando? Pues lo llevó a Estados Unidos, es la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza de Estados Unidos lo llevó a Grecia, o sea, lo está acercando porque el Pentágono no ha comentado nada, no ha comentado nada porque ya saben que no se comentan las cosas así nomás porque sí. Entonces, pues sí, te hace pensar, ¿están esperando o no están esperando que suceda? Pues bueno, ahí está el tema. Si vemos algo distinto, les actualizamos la información. Acuérdense que estamos en este canal y tenemos otro canal que se llama Pepe Noticias. Ahí en la parte principal del canal está el link para que pasen y pues vean este canal, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que está pasando también ya comentamos algo, pero hay más detalles de lo que ha pasado entre Irán y Estados Unidos. Vamos a eso. Fíjense que, bueno, aquí hay una imagen, vamos a poner el video. Este es el momento
en el que ¿cómo se llama? Un buque de Estados Unidos de guerra se estuvo pues enfrentando, por así decirlo. Estuvieron a punto de darse a los trancazos, se dispararon de hecho, nada más que no se dieron, digamos, ¿no? Una cosa así. Sí le dieron al Irán, los buques de guerra iraníes, sí le dieron a los petroleros, ¿no? Al buque petrolero. Al buque petrolero, sí. De hecho, miren, por aquí hay unas imágenes. Ese es el buque y ese es el de Irán. Exacto. El del lado derecho, ¿verdad? Es el buque. Es el buque y el otro lado, pues, es el iraní. Pero miren, déjenme les muestro. Estos son los disparos que recibieron los buques petroleros, ¿sí? Los dos buques petroleros les dispararon. Esto está, a ver, hay que entender que es en agua internacional, o sea, eso no puede pasar en teoría, o sea, tú no puedes disparar nomás porque sí. Hay una clara intención ahí de Irán de escalar las cosas. Se me hace raro porque tiene demasiados frentes internamente con Israel, ahora pues con Estados Unidos y con los países del Medio Oriente, porque los países del Medio Oriente lo que menos quieren es un conflicto directamente con el petróleo. Entonces sí me llama mucho la atención por qué estará Irán actuando de esta manera. Estados Unidos respondió pues y en esta ocasión salva a los buques petroleros, porque ya en estos meses se han llevado, no recuerdo si 4 o 5 buques petroleros, que ya llevan varios, que se los lleva Irán, ¿verdad? O sea, no es un tema de piratería ni nada de eso, sino estamos hablando de un gobierno que literalmente está robando en plena luz del día, ¿no? Dice, las fuerzas de Estados Unidos impidieron 2 intentos de incautación de petroleros comerciales por parte de la Armada iraní, después de que los iraníes empezaron a abrir fuego cerca de la costa de Omán en aguas internacionales. Esto sucedió en la madrugada. El buque de la Armada iraní se acercó al petrolero TRF Moss con bandera de las Islas Marshall en aguas internacionales en el Golfo de Omán. El buque iraní abandonó la escena cuando el destructor de misiles guiados, el USS MK-Foul DDG-74 de la Marina de los Estados Unidos, llegó ahí y se fueron los iraníes. Dice, además, la Marina de los Estados Unidos desplegó activos de vigilancia, incluidos un MK-9 Reaper y un P-8 aviones de patrulla marítima Poseidón. Dice, aproximadamente 3 horas después, la Marina de Estados Unidos recibió una llamada de socorro del petrolero de bandera de Bahamas, Richard Voyager. Eso es otro hecho, aparte. Sí. O sea, que andan en eso. Andan a la casa de esos petroleros, ¿no? Entonces recibe una llamada de socorro del petrolero de bandera de las Bahamas, Richmond Voyager, mientras el barco se encontraba a más de 20 millas de la costa de Muscat en Omán y en tránsito por aguas internacionales hacia el mar Arábigo. Otro buque de guerra iraní se acerca a una milla más o menos del Richmond Voyager, mientras llamaba al petrolero comercial para que se detuviera. McFaul dirigió el rumbo hacia Richmond Voyager a máxima velocidad, mientras el buque mercante continuaba su tránsito ante la llegada de McFaul a la escena. El personal iraní disparó múltiples ráfagas largas, con armas largas y con armas pequeñas también, con armas servidas por la tripulación. Richmond Voyager no sufrió bajas ni daños significativos, sin embargo, varios proyectiles alcanzaron el casco del barco, como ya mostramos en las imágenes. O sea, las cosas están calientes en el mar frente a Omán, ¿no? Cañón. Está tremendo. Sí, está fuerte el tema. Quién sabe hasta dónde vaya a escalar este asunto. Ahí están las imágenes que les mostramos en un momento. Vamos pues a otro asunto, otro tema importante.